Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Garu, esto es Como Nuevo. Qué bueno que me estés escuchando, qué gusto que me permitas estar una vez más aquí contigo. Gracias por permitirme ser parte de tu día, este día de hoy. Si me estás escuchando por primera vez, déjame explicarte un poquito qué va de esto. Este es un espacio, un programa para hablar acerca de las preguntas, las dudas más tradicionales o pues no sé, las inquietudes más comunes que he encontrado a las personas que se están queriendo acercar a Dios por primera vez. Esto nace de mi experiencia, de lo que yo viví, de lo que Dios fue hablando y resolviendo en mi corazón con el paso del tiempo y que he escuchado que muchas otras personas han tenido que enfrentar. Les recuerdo una vez más que esto viene de mí, lo que Dios ha puesto en mi corazón, entonces quizás pueda ser un poco diferente a lo que tú piensas o lo que he experimentado. Me gustaría saber qué piensas tú, si tú tienes preguntas, si tú tienes dudas, si quieres comentar algo, siempre y cuando lo hagas con todo el respeto del mundo. Puedes seguirme en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Nuevo, así lo puedes buscar para poder crear una comunidad en lo que todos podamos compartir experiencias, crecer y fortalecer muchas de las cosas que Dios pues nos ha puesto en nuestro corazón. Y pues sin más que agregar de momento, vamos a entrar con el tema final de la temporada, por así decirlo. Estos primeros 10 capítulos que he grabado ha sido con la intención de hablar, yo creo que de las preguntas más comunes que uno se puede ir enfrentando poco a poco en su vida, las primeras preguntas o los primeros cuestionamientos, o al menos lo primero que yo experimenté, ¿no? Regreso. Entonces este último programa quise dejar como que lo más fuerte y lo más complicado al final, al menos lo que fue para mí, y fue tan complicado y difícil que es algo que hasta hace poco Dios reveló a mi vida. Sí, es algo que Dios me habló hace poco realmente. Después de llevar como 8 años en los caminos de una iglesia cristiana, perteneciendo a 2 congregaciones, bueno, 3 congregaciones, por fin como que encontré este punto de lo que Dios quería hablarme sobre este tema. ¿Y cuál es este tema? El pecado. Sí, es un tema muy fuerte, es un tema muy difícil de abordar. Pero es más difícil de abordar y es un tema muy fuerte de hacerlo porque desgraciadamente a lo largo de la historia de la fe cristiana hemos utilizado el término pecado o pecador o pecaminoso de manera muy peyorativa, hasta incluso para perjudicar a alguien. Una forma de decir yo estoy bien y yo soy muy santo y tú eres un pecador, si eres esto, eres aquello. Y creo que es un término muy difícil porque cuando debió haber nacido para revelar las cosas que en nuestro corazón deben de ser trabajadas, se transformó en una forma de hacer división en lugar de unión en la iglesia. Ok, entonces para mí es importante hablar del pecado y lo que significa para mí el pecado, lo que Dios me ha demostrado o lo que ha puesto en mi corazón acerca del pecado. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender es que si le preguntas a cualquier cristiano, congregante, incluso católico que lleva algún tiempo en esto, te va a decir que la raíz de pecado viene de la palabra tal cual errar. Sí, errar o equivocarte. ¿Equivocarme o errar en qué? Decía, pues, o sea, errar en el blanco, ¿no? Tienes un objetivo y una dirección. Y me parece un buen cierre de programa porque vamos a ayudar a integrar todo lo que he expuesto en el resto de los programas. Y lo primero es entender que el pecado no nos permite acertar en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, como lo vi en el programa de propósito, es tener una cercanía con Él, una relación con Él y amar al prójimo de la misma manera en que Él lo ama, o sea, como nos amamos a nosotros. Entonces el pecado en general nos dificulta de gran manera no poder acertar en esa dirección e ir en esa dirección. Ojo, no es algo malévolo o algo que las personas que son malvadas están llenas de pecado y que no sé qué. Yo no creo en eso, sinceramente. Yo no creo que todas las personas que cometan pecados sean malvadas. Sí creo que hay personas malvadas y estas todas cometen pecados, pero no creo que todas las personas que han cometido pecado en su vida sean personas malvadas. Y una de las cuestiones muy comunes es que cuando te sientas a escuchar una predicación, vas a escuchar muchas veces al pastor hacer esta mensaje o esta idea de que todos somos pecadores, ¿ok? Todos somos pecadores. Y sí, pero a veces creo que utilizamos esa palabra o esa aseveración o esa oración tan frecuentemente y tan a la ligera que no la logramos entender a profundidad y total. Tanto así que una persona que realmente, ¿no?, haya cometido un pecado que podría ser muy escandaloso, muy terrible, es señalado o apartado de la comunidad de la iglesia en la que pertenece. O sea, y sí he experimentado eso. O sea, no, fulanito de tal cometió pecado y como que todos se apartan y lo dejan a un lado como si tuviera lepra, ¿no? Como si el pecado brincara de espíritu a espíritu y se llevara. Hay gente que cree eso. O sea, si una persona está pecada, esa persona va a propagar el pecado entre toda la comunidad de la iglesia y lo vamos a... Mira, si esto fuera cierto,
si esto fuera cierto, Jesús nunca se hubiera sentado a la mesa con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con todas estas personas. Si realmente el pecado operara de esa manera de que se contamina a otra persona a través del pecado de otra persona, no creo realmente que Jesús lo hubiera hecho así. Entonces vamos primero a entender el concepto del pecado como es, o como siento yo que es, y es primeramente es esto que nos aleja de la dirección que Dios ha puesto para nuestras vidas. Eso es como que lo primero que tenemos que entender, ¿sí? La primera vez que aparece la palabra pecado en la Biblia es cuando Caín estaba afligido, dolido o perdido. Se sentía celoso porque Abel había llevado una mejor ofrenda a los pies de Dios que la de ella. Ojo, que la Biblia nunca dice que Dios despreció la ofrenda de Caín, sino dijo que favoreció, que le gustó más las ofrendas de Abel. Entonces, primeramente, ahí aparece la palabra pecado, y más o menos la parte dice de la siguiente manera. Dice: ¿por qué estás tan decaído, Caín? ¿Por qué no te permitas estar cabizbajo de esa manera, o no permitas estarte enojado? Sino el pecado que está rondando alrededor tuyo como una bestia salvaje te va a atacar, pero tú puedes dominarlo. Es más o menos lo que dice esa parte de la Biblia, ¿no? Sí, es cierto, a lo largo de mi podcast nunca doy los versículos. La razón es porque en mi corazón no está ser tan bíblico. No soy quizás la persona más eficiente en decir pasajes bíblicos, pero sí recuerdo muy bien estas partes, ¿no? Si bien esa es la primera vez que aparece la palabra pecado en la Biblia, realmente el primer pecado fue cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿sí? Y me parece muy interesante porque muchas veces puedes tú como entender por encima este evento en donde Adán y Eva comieron del fruto prohibido como que su pecado fue de desobedecer a Dios. Para mí no fue tanto la desobediencia, porque Dios les había dicho que podían comer todo menos de ese árbol, ¿no? Del árbol de conocimiento bien del mal. Para mí el pecado original no es el acto de desobediencia, sino que la serpiente le dijo a Eva que Dios les había mentido, que Dios les había dicho que no comían ese fruto, porque la verdad era que si comían ese fruto iban a ser iguales a Dios, ¿ok? Que Dios les había mentido. Entonces yo creo que ahí la desconfianza de Eva, ese fue el pecado original. Cuando dudaron de que quién era Dios y lo que Dios estaba haciendo con ellos en el jardín del Edén, ahí fue cuando pecaron. Realmente ahí, en ese punto. Antes o que lo hayan desobedecido al final de la historia, porque después suscitó eso, ya se transformó en un acto muy específico que reflejaba la desconfianza de Eva y confiaba más en otras cosas, ¿no? Y después de eso, y esto es muy interesante porque tiene que ver con el tema, porque vamos a hablar un poquito acerca del origen del pecado, y aquí comienza todo. Siempre me pregunté, ¿por qué fue malo? O sea, ¿por qué no podían comer del fruto del bien y el mal? Y una vez más, The Bible Project, te invito a que vuelvas a ver el apartado de Génesis. Dice que la situación es que tomaron una decisión de confiar en Dios y en disponer lo que Él era bueno. Si tú lees Génesis al inicio, mientras Dios va creando las cosas, se va diciendo: y esto era bueno, y esto era bueno, y esto era bueno. Dios creó y separó la mar del mar de la tierra, y eso era bueno, y creó las estrellas, y eso era bueno. Entonces Dios definía lo que era bueno, ¿sí? Dios definía en sus conceptos y en su sabiduría increíblemente sobrenatural lo que era bueno. Entonces cuando Adán y Eva comen del fruto, ahora ellos querían definir lo que era bueno y malo para ellos, ¿sí? Entonces cuando empezaron a definir, dijeron: oh, está mal estar desnudo, siento vergüenza porque estoy desnudo, o sea, ok. Entonces se empezaron a definir esas cosas, se ocultaron. Así fue cuando Dios se dio cuenta. Y luego viene otra cosa del pecado, porque Adán tuvo miedo de las represalias de Dios, no confió en su misericordia, no confió en su bondad, dijo: fue la mujer fue la que me hizo pecar, y echó culpas a alguien más, ¿no? Y fíjate que este acto para mí refleja esa actitud defensiva, llena de miedo de que me va a castigar Dios. No, es culpa de alguien más. Y esto se repite todo el tiempo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Si lees varias historias de la Biblia, la mayoría de las veces las personas tienen una justificación, o tienen una respuesta, o echan culpas a alguien más, pero no aceptan, y porque olvidan muy frecuentemente la misericordia de Dios, ¿no? Y me parece muy importante. Bueno, habiendo rota la confianza de Dios con Adán y Eva, los tiene que expulsar porque la relación se ha visto mancillada y destruida. Entonces ya no pueden estar juntos en ese sentido. Entonces Adán y Eva van a tener que vivir en la tierra, y van a tener que sufrir, y van a tener que pasar por un montón de situaciones y un montón de dificultades, pero aún así Dios no olvidaba a su pueblo. Luego ya viene lo que les platicaba de Caín y Abel, y ahí es cuando aparece la palabra pecado por primera vez. ¿Para qué es todo esto? Bueno,
quiero decir que muchas veces pecamos sin darnos cuenta, en el sentido de que pecado es actuar bajo nuestro propio beneficio, perdiendo la confianza en Dios. En el capítulo anterior, que es el de mandamientos, mencionaba muchas veces los 10 mandamientos, y yo estoy segurísimo que pecar es no cumplir esos mandamientos, que es hacer cosas que deshonran a Dios y que lastiman a las personas. Para mí eso es lo importante. Pero si hacemos un análisis muy profundo de toda esta situación, lo que nos lleva a pecar la mayoría de las veces es el miedo. Es decir, tengo miedo de no tener suficiente para comer o alimentarme, y no confío en Dios pensando que Él me va a dar lo que me hace falta, entonces voy a robar. ¿Ok? Sabes que tengo miedo de que Dios me haga justicia por esta circunstancia, entonces voy a asesinar a la persona para hacer justicia por mi mano. Sí, entonces este miedo de sentir de que desconfiar de Dios y perder la confianza en que Dios, que es el reflejo inicial del pecado de Adán y Eva, permanece como la raíz principal a través del pecado y que nos hace ser egoístas. Ahora, la humanidad, después de comer el fruto del ¿cómo se llama? El conocimiento del bien y el mal, ahora tiene conocimiento para ellos definir en sus términos lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Y por eso es que hay muchas personas que nunca conocen de Dios, pero hacen cosas muy buenas, y hay personas que también hacen muchas cosas malas. Pero si te das cuenta, la mayoría de las veces estas personas van a tomar esta decisión basándose en sus necesidades particulares. Es decir, y esto lo decía en el capítulo de salvación, voy a hacer esto porque necesito hacerlo. Cuando preguntamos a una persona acerca de por qué tomó cierta decisión, siempre va a contar una historia, la mayoría de las veces, en las que ellos o eran víctimas de la situación o eran héroes, pero nunca villanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues que así funciona nuestro corazón, siempre estamos a la defensiva, y como siempre también tenemos mucho miedo, y la verdad tenemos mucho miedo del todo, siempre estamos preocupados, siempre estamos pensando en cómo nos van a afectar las personas, cómo nos van a lastimar otras personas, cómo se quieren aprovechar de nosotros. Siempre estamos pensando en esas ideas en nuestras cabezas y nos olvidamos de confiar en Dios y recordar que Él es bueno y que Él nos va a proteger. Entonces tomamos decisiones que es muchas veces a la defensiva, pensando que son las decisiones correctas, basándose en lo que estamos sintiendo en ese momento, y eso se traduce en pecado. Caín, ¿por qué estás tan cabizbajo? No permitas que estar cabizbajo te lleve a cometer pecado, porque tú lo puedes dominar, ¿sí? O sea, el pecado no es algo de decir eres una mala persona. No, pecado es también decir, ¿sabes qué? Cometiste un error, pero eres perdonado. Te equivocaste, y no porque fueses una mala persona. Te equivocaste porque en ese momento estabas dolido, afligido, perdido, confundido y demás, ¿sí? Entonces saquemos esta idea de que el pecado es un sinónimo de maldad. Sí, las personas normales cometen muchos pecados, no voy a decir que no, pero no todas las personas que cometen pecados son malvadas. Sino entonces, ¿por qué Jesús perdonaba a todos? O sea, se aferraba porque Él sabía que en sus corazones lo único que necesitaban para ser restaurados en su vida era entender del amor de Dios. ¿Quieres eliminar el pecado? Quita el juicio de tu corazón, ¿sí? Quita el juicio de tu corazón y empieza a actuar con misericordia, ¿ok? Porque muchas veces creemos ser los defensores o nos encontramos con personas que son los defensores de la buena palabra, de los defensores de la verdad, de la buena doctrina, y que están en guerra constante contra el pecado. Yo creo que el pecado lo va a derrotar el Espíritu Santo y Dios. Yo creo que nosotros somos llamados a llevar ese mensaje y permitir que el Espíritu Santo y Dios transforme la vida de las personas. Yo te digo esto porque al menos en mi forma de ser, a veces yo me llegaba a sentir muy culpable cuando cometía un error, o cuando sentía que había deshonrado a Dios, o cuando yo sentía que había cometido algún tipo de pecado. Me sentía muy mal, muy culpable, sí, terriblemente. Y la Biblia también dice, o sea, la culpa que estás sintiendo demuestra constantemente que Dios está en tu corazón. Y pensamos mucho, por ejemplo, en David, porque David, se dice en la Biblia que estaba siempre conforme al corazón de Dios y cometió 2 grandes pecados. El de Betsabé, sí, o sea, que se dejó cautivar por una mujer y tomó la decisión de acostarse con ella, y después, cuando se dio cuenta que la cosa se había salido mal, entonces decidió mandar a la línea de enfrente en el ejército al esposo, y fue todo un desastre, etcétera, etcétera. Pero me impresiona, porque yo creo que no fue tanto que, oye, pues se acostó con, no sé, con una mujer casada o esto. No, yo creo que fue una vez más olvidarse de que Dios podía resolver su vida. Yo creo que si David se hubiera arrepentido en ese momento, porque tuvo un año para arrepentirse, sí, porque de aquí que nació su hijo y pasó todas esas circunstancias, yo creo que tuvo tiempo para realmente reconocer sus fallas, reconocer la misericordia de Dios y decir, ok, o sea, hice mal, ¿no? Ese fue el primero. El segundo fue también hacer un censo de todo su ejército. Y se le dijo, no lo hagas.
Solamente los censos se van a ocurrir cuando Dios lo mande a hacer, pero no lo hagas porque él quería saber qué tan poderoso era su ejército, porque confiaba más en sus números y en sus fuerzas que en Dios, ¿no? Entonces, estos dos eventos de una vez más demuestra que la raíz del pecado es desconfiar en Dios y que desconfiar que Dios es bueno, que tiene misericordia, entender y apegarnos a lo que Él define por bondad y rectitud y justicia, y tratar de definirlo bajo nosotros mismos. Por eso Jesús también es muy claro, o sea, y en muchas partes, o sea, no juzguen las acciones, juzguen el corazón, o con la vara que serás medido, con la que midas serás medido. ¿Cómo te atreves a decir que tienes una basura en el ojo a tu compañero cuando no te sacas la espiga de tu ojo? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Oye, tu papel no es juzgar, tu papel es amar y proteger y tener misericordia. Y de la misma manera, yo creo que es importante hablar acerca del pecado en este sentido, de que nuestro papel no es señalar el pecado de nadie, nuestro papel es amar y perdonar a las personas. Y créeme, te voy a decir algo, si alguna vez en tu vida te sentiste lastimado, señalado o apartado, discriminado por alguien de la iglesia cristiana, te pido perdón, sinceramente, te pido perdón. No creo que sea lo mejor para construir lo que Dios ha dispuesto en nuestra humanidad. Somos llamados a amarnos, no somos llamados a señalar el pecado de las demás personas, ¿ok? Y yo creo que eso es lo fundamental. Y regreso, todo el mundo pecamos. Y incluso de los ojos de Dios, el pecado, si no hay pecado más grande. Y si hubiera un pecado muy grande, si hubiera uno, no sería lo que has hecho. Normalmente el pecado que más Jesús sobre todo señaló, fue la hipocresía y la dureza de corazón de los líderes religiosos de su época. Eso fue lo que Jesús más cuestionó y más criticó. No todo lo demás, desde la fornicación, de esto, de aquello, del otro, aquello. Jesús nunca se perdió demasiado tiempo, porque él sabía que lo que necesitaba esta gente era amor. Entonces, te regreso, si tú sientes que has cometido muchos pecados, si tú sientes que tu vida está llena, primeramente perdónate y permite que la gracia y el perdón de Dios llegue a tu vida. Sí, comprende. Muchas veces, si sientes culpa, te voy a decir algo: qué bueno que sientes culpa, pero no permitas que la culpa permanezca, porque el hecho de que te sientas culpable refleja que Dios está en tu corazón y que cometiste un error, porque por un instante olvidaste que Dios estaba ahí, pero luego lo recordaste y tu espíritu está conectado con Él. No te permitas que el pecado defina tu vida. Tú eres mejor que Él, tú eres más fuerte que Él, y pecar todos lo cometemos. Sí, no te dejes caer en esa, ¿cómo se dice?, caída libre. ¿Cómo puedes dejar de pecar? La verdad es que creo que esa es nuestra batalla constante a nivel personal. Pégate más a Dios, trata de seguir tu voluntad, y todo lo que hagas, esmérate en hacerlo para honrar a Dios y amar al prójimo. No te preocupes tanto por dejar de hacer lo malo, preocúpate por hacer lo bueno, y las cosas se van a ordenar de la manera correcta. Bueno, yo fui Garu, qué bueno que me escuchaste esta primera temporada, estos primeros 10 episodios. Espero que hayan sido de mucha bendición. Sigo al pendiente en las redes sociales, prepárate porque vamos a venir con otros 10 episodios más adelante que espero que sean de mucha bendición para tu vida. Un gusto que me hayas escuchado. Si tienes algo que decir, algo que comentar, a través de las redes sociales, estoy a tu servicio para escucharte, para comentar. Te recuerdo, siempre hablo con respeto. Si tienes una opinión diferente a la mía, podemos hablarlo, discutirlo si es necesario. Si no, que cada quien nos quedemos con lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Un placer haberte tenido. Muchísimas gracias. Ten una muy bendecida semana. Nos vemos hasta la próxima.